Le doy la bienvenida vía remota, sana distancia, a nuestro profeta de las políticas públicas, Salomón Chertoriski. Salo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Leo, encantado de saludarte. Ya había pasado un tiempo, a ti, al auditorio. Sí, Espero que todos estén bien. Bueno, ¿qué nos dice el oráculo de Chertoriski de cómo va la información del gobierno en materia del COVID-19? A ver, Leo, déjame, porque tuviste una extraordinaria mesa. La verdad es que la estuve disfrutando muchísimo y hablaron de la información. Entonces, déjame tratar de conectar información con política pública, con política sanitaria y la necesidad de buena, clara, transparente información para tomar buenas decisiones. Déjame dos conceptos generales. El primero es que es tan inédito lo que se vive con este tipo de pandemias que tiene uno que tener la capacidad de recalcular. Así como en el Waze, Leo, cuando sales de casa y programaste para llegar a tu destino, iban a ser 27 minutos y esta era la ruta. Cuando hay nueva información, el Waze recalcula y te propone otra ruta, te dice el tiempo va a cambiar, en fin, seríamos unos necios si con la nueva información, a pesar de que nos luce la calle por la que querías ir tiene una manifestación y está bloqueada, seríamos unos necios de querer ir por esa ruta. Se tiene en todo momento... Oye, yo a veces sí soy necio y me arrepiento completamente. Y siempre acabo diciendo, le hubiera hecho caso al Waze. Bueno, tiene más información que nosotros, sí. Es mucho más capaz. Pero ese concepto, Leo, el de recalcular, es una cosa a la que no estamos acostumbrados. Hacemos el plan de largo plazo y cuando nos cambian las variables, a veces somos muy necios para decir, oye, lo que había pensado, pues simplemente ya no es. Tengo que tener y generar la capacidad de recalcular. Creo que ese es un primer gran problema de nuestra autoridad sanitaria. Cuando en su momento dijo, voy con pocas pruebas, no se necesita, voy con el modelo de vigilancia epidemiológica Centinela, cuando la evidencia en el mundo, las mejores prácticas empezaron a mostrar que había mejores formas de hacerlo, con masificar pruebas, con mapear bien los contactos de los casos positivos y después de ello confinar de manera mucho más focalizada, pero bueno, seguimos en la misma ruta. El primer Oye, pero por cierto, también han salido nuevas pruebas, nuevas maneras de hacer las pruebas, ¿no? Han salido muchas cosas y eso es lo que en este tipo de temas se necesita la capacidad de replantear. Y bueno, voy a la segunda general porque la conecto con esto que tú estás preguntando. Venga. También existen muchas variables de incertidumbre, Leo. Había una pieza buenísima del New York Times este fin de semana donde decía, mira, muchas cosas que creemos que conocemos, pero pues sí, pero no. Por ejemplo, que el factor demográfico y los adultos mayores en Italia fueron una de las variables relevantes. En Italia sí, pero en Japón no. Oye, que el sistema de salud de Irán fue relevante para las muertes que allá hubo, sí, pero en Irak no. Oye, que si el calor y la humedad hacen más difícil la transmisión del COVID-19, pues sigue la hipótesis, pero en el Amazonas está lleno. Es decir, hay muchas variables en donde todavía existe incertidumbre que muy probablemente con el tiempo la ciencia nos irá informando, nos irá dando evidencia de por dónde van estas cosas. Y también hay una parte de suerte azarosa, Leo, es decir, si la señora que viajó a Wuhan llegó a Corea y en lugar de quedarse en su casa porque así lo planeó esa semana, tuvo una boda masiva, pues se contagiaron más gente con la que tuvo contacto, ¿no? Entonces, dentro de todas estas variables de incertidumbre, la capacidad de replantear las cosas es fundamental. Ahora, en México todavía, a toda esta incertidumbre y a lo complejo que es modelar una epidemia, saber en qué fase estás, porque además es dinámico, en fin, le agregamos muchas variables con, primero, yo voy a insistirlo, hay una duda
con el tiempo sabremos si nos faltaron pruebas, si nos faltó cambiar la estrategia para masificar pruebas. No, bueno, pero entonces, a ver, pero Salo, tú mismo lo estás diciendo, el mundo lo dice, la Organización Mundial de la Salud lo dice, pruebas, pruebas, pruebas. Los que han tenido éxito son los países que han puesto más pruebas. Acá estamos al revés, Salomón. Totalmente, y no solo ello, Leo, los datos han sido erráticos, han sido escasos, la metodología ha sido cambiante y la explicación se vuelve muy complicada para un tema que tú decías y que dialogaban muy bien en la mesa anterior. Los ciudadanos necesitamos información digerida, sencilla, directrices claras. Tiene que ser la información de la autoridad sanitaria la que prive sobre las demás multiplicidad de información que tenemos para que los ciudadanos sepamos cuál es la directriz y entonces obedecer al mandato. Cuando eso no sucede, se genera mucha incertidumbre, se pierde la certeza y es de alguna manera lo que nos pasó. Y dado ello, Leo, fueron la sociedad civil, las universidades que en su momento decidieron cerrar clases, aunque nadie les había dicho que ya tenían que cerrar, entidades federativas que se adelantaron y que siguen tomando medidas que no han sido directrices de la autoridad y la rectoría que tendría que existir por parte del gobierno federal. Ahora bien, déjame ir a contarle al auditorio y a ti, dentro de todo esto, una herramienta bien interesante que ya está a la disposición. Eso porque está bueno, sí. En los próximos días, Leo, sí viene inevitablemente, un momento, un periodo de muchos más casos. O sea, a ver, para que seamos claros, no se está aplastando la curva, seguimos en crecimiento exponencial, ¿no? Mira, el crecimiento de esto siempre es exponencial. Sí. Estamos en la fase incremental. Y hay muchas formas de ver. A ver, una explicación muy sencilla es, si no hubiéramos hecho nada, si no nos hubiéramos quedado en casa una buena parte, pues bueno, la curva hubiera sido otra. Entonces sí aplanamos con respecto a lo que hubiera sido. Claro, indudablemente. No hacíamos nada. Sí. Entonces no hay una falacia en ese sentido. Sí. Pero decir que ya la aplanamos como una forma de mandar un mensaje de ya lo controlamos es peligrosísimo, Leo, porque entramos en la fase en donde vamos a tener muchos más casos, se nos van a saturar las instituciones de salud y va a haber lamentablemente más fallecimientos. Decir o hacer pensar que ya pasó lo difícil puede generar una falsa interpretación. Hoy leía, hay municipios en el país que ya dijeron que van a abrir sus restaurantes y que van a empezar a regresar a la normalidad. Fíjate, el Institute for Health and Metrics and Evaluation de Washington acaba de recalcular con las decisiones de algunos condados y ciudades que ya decidieron abrir, que se va a duplicar el número de fallecimientos que se había calculado hace apenas unas semanas derivado de las medidas de distanciamiento social. Pero por otra parte, la verdad, Salomón, cuando te dicen eso, dices, ¿quieres escuchar eso? O sea, en este momento en que estamos hartos de del confinamiento, lo que queremos escuchar es que hay luz al final del túnel, que ya vamos hacia allá. Es lo que quiere escuchar la gente. Pero vaya, Leo, la responsabilidad de la autoridad no está en contarte cuentos de hadas, está en decirte la verdad con toda puntualidad, con la transparencia y la crudeza que se requiera, porque esa es la única forma de que los ciudadanos obedezcamos y que evitemos, insisto, en lo más posible que se nos saturen los servicios de salud y con ello que se pierdan vidas innecesarias. Pero así no funcionan los políticos, Salomón. Bueno, pero la autoridad sanitaria sí, Leo. Así tendría pues que funcionar. Pues es que creo que ya se politizó la autoridad sanitaria, man. Pues hay que repetirlo, ya hay que repetirlo. Sí. Me parece lo fundamental, repetirle a la autoridad sanitaria que su papel es informarnos con evidencia
para poder mandatarnos cuáles son las instrucciones. Cuando esa certeza y esa confianza en la autoridad sanitaria se rompe, entonces sí, escuchamos lo que queremos escuchar, Leo, y actuamos en consecuencia. Pero déjame ir a la herramienta. A la herramienta, vamos a la herramienta, así es. Porque está bien bonita. Sí. Fíjate, un consorcio encabezado por la Universidad de Miami, la doctora Felicia Noll, y digo un consorcio porque participa la Facultad de Medicina de la UNAM, el CIDE, la Universidad de Anáhuac, la Universidad de Tufts, algunas organizaciones de la sociedad civil, México Social, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en fin, un buen consorcio puso a disposición de todos un índice para ver cómo vamos en materia de distanciamiento social por entidad federativa. Se calcula de manera muy padre. Tiene 3 componentes. Uno es un índice de la Universidad de Oxford con 7 variables de las políticas públicas que tuvo que tomar una entidad en materia de distanciamiento social. Cuando terminaron clases, cuando dieron los anuncios, cuando cerraron viajes internos, qué pasó con los viajes externos, en fin. La segunda variable, Leo, es en qué momento lo hicieron con respecto al primer caso en México, que fue el 27 de febrero, y se premia a las entidades que lo hicieron más cercano a esa fecha. Y tercero, con la herramienta Retargetly, se da seguimiento a más de 25 millones de aparatos móviles para ver cómo disminuyó la movilidad. Sí disminuyó. Y es interesantísimo los resultados. A ver, déjame hago una pausa y regresamos con los resultados. Yo sé que le había prometido que íbamos a tener a José Manuel Morales Heiser para hablar de la situación de las aduanas en México. Vamos a tenerlo la semana que entra a él para hablar de este tema de las aduanas, pero ahorita creo que es más importante seguir, que nos diga Salomón Chertoriski qué es lo que salió en esta herramienta, qué estados están haciéndolo bien, qué estados están haciéndolo mal. Regresamos en un momento más. Seguimos con Salomón Chertoriski. Nos estabas diciendo, Salomón, del tema de esta herramienta que construyeron entre varias instituciones académicas. Danos una primera visión de los resultados. Sí, debo decir además que son resultados que cambian todos los días, ¿no? Con la nueva información, Leo. Sí. Esto es dinámico. Con los primeros resultados lo que podemos saber es, uno, que México empezó tarde con las medidas. Hoy ya lo sabemos, cuando nos comparamos con la misma herramienta con Chile, con Perú, con Argentina, con Colombia, aún con los últimos datos que tenemos de ellos, que son del 17 de abril, aún hoy, con los datos nuestros del día de hoy, Leo, del 7 de mayo, no hemos alcanzado a las medidas de distanciamiento físico que se implementaron en esos países y no hemos alcanzado el disminuir la movilidad como ellos lo han logrado. Ese es el primer dato. El segundo interesante es que todos vamos mejor, todas las entidades, es decir, sí hay un incremento tanto en la implementación de políticas de distanciamiento físico como en la obediencia de la ciudadanía y el quedarse en casa, el evitar la movilidad. Pero hay gran varianza entre las entidades federativas. Por ejemplo, tenemos entidades que lo han hecho espectacularmente bien, o muy bien, para no poner adjetivos. Pero Nuevo León, Nayarit, Baja California Sur y Jalisco son estados de la República que sus políticas de distanciamiento físico han sido aplicadas en tiempo y han sido exitosas además. ¿Exitosas en el sentido de que hay menos contagios, Salomón? No, en este momento la única variable que se mide es si disminuyó o no la movilidad, que en efecto, Leo, a lo largo del tiempo vamos a poder encontrar efectos causales con contagio y con morbilidad. Y con tasas de fatalidad. Y digo, ya lo podemos empezar a ver, vaya, por ejemplo, otra vez decía Jalisco,
cuando vemos Jalisco o Nuevo León o la zona metropolitana de Monterrey y la zona metropolitana de Guadalajara con la Ciudad de México, que son comparables, mientras allá ya iniciaban las medidas de distanciamiento físico, aquí seguíamos en el Vive Latino, o tú le prohibías a tu hijo ir al estadio de fútbol, pero estaba abierto el estadio. Y hoy lo vemos, hay muchísimos más contagios y hay muchísimos más fallecimientos en la Ciudad de México que en Jalisco, por ejemplo. Una tasa de 17-1. La diferencia es muy importante, pero esta herramienta no te da todavía la causalidad. Ahora, por el otro lado... A ver, entonces, para repetir, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur. Ahí van, bien. Ahí. Tenemos otro grupo pues de media tabla, ¿no? Regular. Sí. Y tenemos un grupo de entidades federativas que tienen una gran oportunidad para mejorar sus políticas de distanciamiento físico, que es la única herramienta para entrarle a lo que sigue, Leo. O sea, los que están mal, y te viste muy político al decir que tienen oportunidad de mejora. Bueno, está Chiapas, sí. Tabasco, Zacatecas, están en el fondo de la tabla, han estado de manera consistente desde que empezamos a medir esto, pero subiendo, creciendo, pero todavía muy lejos. Ahora, hay otras entidades como Tamaulipas o Chihuahua que empezaron tarde, pero van con una pendiente ascendente importante, es decir, se están recuperando de manera efectiva. Y yo te diría, creo que lo relevante de este instrumento para, otra vez, combinar el tema de la mesa con la política pública se necesita evidencia para la toma de decisiones. Este observatorio, esta herramienta está a disposición de todos, pública. Ahí están las fórmulas, ahí están las bases de datos. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde se...? www.opscontentcovid.info. Está difícil, pero me van a hacer favor la producción. Ahí ya lo pusieron, ahí ya te lo pusieron en el ponerlo ahí. Sí, está muy interesante y nos sirve, Leo, para dos cosas. Una, pues sí, para que los ciudadanos exijamos a nuestros gobiernos que rindan cuentas de las decisiones y las definiciones de política pública que están tomando. Y segundo, para pues que corrijamos, para que las entidades que no han tomado las medidas adecuadas, que tardaron en hacerlo, corrijan. El modelo tiene limitantes, como todo modelo tiene limitantes, pero nos ofrece una buena posibilidad, insisto, en estas semanas a donde vamos a entrar, por un lado, al mayor número de casos, al mayor número de fallecimientos, la herramienta que tenemos es el distanciamiento físico y esta herramienta nos sirve para ello. Y segundo, Leo, cuando empecemos a regresar a la nueva normalidad, también vamos a tener que ir midiendo cómo van las cosas para poder ir tomando las medidas pertinentes. Muy bien. Me queda tiempo para una sola pregunta, Salomón, porque sí, se está hablando desde el gobierno ya la posibilidad de regresar, de abrir la economía. Se habla de algunos municipios que tienen muy poca incidencia, muy pocos contagios. ¿Qué opinas al respecto? Mira, Leo, a ver, tenemos poca información con representatividad regional, ya no digamos municipal, Leo, no tenemos con el modelo por el que se optó forma de saber cómo le está yendo particularmente a un municipio, y eso hace más difícil la toma de decisiones. Segundo, como ya lo decía, los modelos epidemiológicos son dinámicos. Es decir, si tú ves el modelo del clima, y mañana te dice que con 70% de probabilidad va a llover, Leo, pues mañana sacas un paraguas y listo, no va a cambiar nada. Pero cuando en estos modelos te dice que esto ya va mejor o que no va tan bien, entonces el gobierno y los ciudadanos tomamos definiciones y eso cambia lo que puede pasar o lo que puede dejar de pasar. Las medidas de distanciamiento físico son lo que van a determinar qué tan pronto podamos llegar a esa meseta. Cuando empiece a disminuir esto, pues va a ser momento que de manera diferente, ya no como antes, no va a ser un día que nos digan ya todos a sus actividades normales, no van a ser ni las medidas y tampoco nosotros vamos a tomar esas definiciones hasta que no haya, Leo, una vacuna. Y eso puede tardar entre 1.5 años, 2 años, hasta que no haya una vacuna.
no vamos a regresar a una normalidad como la conocíamos. Creo que una de las cosas que tenemos que platicar es de esa nueva normalidad, cuáles van a tener que ser las reglas de higiene en el lugar de trabajo, qué cosas van a cambiar. Lo has estado platicando en algunas de tus mesas, pero creo que eso es lo que sigue, empezar a platicar una vez que esto pase, cómo regresamos a la normalidad, a la nueva normalidad. Muy bien, muchas gracias, Salomón Chertoriski, el profeta de las políticas públicas. No, muchas gracias, que todos estén sanos, a quedarnos en casa, Leo. Gracias a Salomón, gracias a usted por habernos acompañado. Ya está aquí con nosotros nuestro querido Genaro Lozano, lo dejo con él y yo lo veo mañana en punto de las 10 de la noche.